pánico se está extendiendo en Rusia, pero no se preocupen, Vladimir Putin está aquí. En su gran discurso en Sochi, Putin les dijo al pueblo ruso que los países occidentales están sufriendo mientras que Rusia está prosperando. Todo esto es gracias a las 30.000 sanciones que Occidente impuso a la economía rusa. Pero verás, las acciones de Putin realmente no coinciden con sus palabras. Si la economía estuviera bien, ¿por qué Putin está robando miles de millones a los oligarcas? Si la economía está bien, ¿por qué cada métrica publicada por el Banco Central ruso es negativa? Ves que todo en la economía está bajando, las ventas de autos bajan, los ingresos por petróleo y gas bajan, el comercio con países como China baja. Ahora, para ser justos con Putin, hay algunas industrias que realmente están en auge en Rusia. Rusia está a punto de convertirse en el país con el crematorio más grande del mundo. ¿Sabes que un negocio está ganando demasiado dinero cuando empiezan a gastar en anuncios tontos? Por ejemplo, ¿por qué una empresa de ataúdes en Moscú está haciendo publicidad con modelos? Tienen demasiado dinero. Hablemos de por qué y cómo Putin está confiscando miles de millones a los oligarcas que él mismo creó. Antes de eso, quiero mostrarles el video de él en el evento de Sochi donde presume la economía rusa. Veámoslo. ¿Saben cuántos intentos han hecho nuestros oponentes en los últimos años para sacar descaradamente a Rusia del sistema global y aislarnos política, cultural e informativamente, además de llevarnos a la autarquía económica? Por la cantidad y alcance de las medidas punitivas que llaman sanciones, Rusia es ahora el mayor poseedor de récord en la historia mundial. 30.000, o quizás incluso más, restricciones de todo tipo imaginable. Entonces, ¿qué? ¿Lo lograron? Creo que no hace falta decirlo para todos los presentes aquí. Estos esfuerzos han fracasado por completo. Rusia ha mostrado al mundo gran resiliencia y capacidad para resistir la presión externa más fuerte. Eso pudo haber roto no solo un país, sino una coalición entera de estados. Y en este sentido, sentimos un orgullo legítimo, orgullo por Rusia, por nuestros ciudadanos y por nuestras fuerzas armadas. Pero me gustaría hablar de algo más profundo. El sistema global que buscaba expulsarnos simplemente se niega a dejar ir a Rusia, porque necesita a Rusia como una parte esencial del equilibrio global. No solo por nuestro territorio, nuestra población, nuestro potencial de defensa, tecnológico e industrial, o nuestra riqueza mineral. Aunque todos estos factores son críticos. Pero por encima de todo, el equilibrio global no puede construirse sin Rusia. Ni el equilibrio económico, ni el estratégico, ni el cultural o logístico, ninguno en absoluto. Creo que quienes quisieron destruir esto ya lo han notado. Algunos, sin embargo, todavía intentan obstinadamente lograr su objetivo: infligir, como dicen, una derrota estratégica a Rusia. Bueno, si no pueden ver eso, este plan está condenado al fracaso y a persistir. Aún espero que la vida misma les dé una lección, incluso a los más tercos de ellos. Nos han amenazado varias veces con un bloqueo total y han hecho mucho ruido. Incluso han dicho abiertamente, sin dudarlo, que quieren hacer sufrir al pueblo ruso. Esa es la palabra que eligieron. Han elaborado planes, cada uno más fantasioso que el anterior. Creo que ha llegado el momento de calmarse, de mirar a su alrededor, de orientarse y de empezar a construir relaciones de una manera completamente diferente. Verás, este oligarca ruso era dueño de una de las empresas de alimentos más grandes de Rusia, y ahora es la empresa de Putin. Eso es porque en Rusia, los oligarcas tienen que seguir una regla. Tu dinero es el dinero de Putin, y el dinero de Putin es el dinero de Putin. Pero bueno, déjame explicarte cuál fue la razón por la que Putin tomó el control de esta empresa según los abogados de Putin. Esta empresa, que gana miles de millones de dólares en Rusia, transfiere ese dinero a cuentas en Australia y Estados Unidos. Ya sabes, países donde los gobiernos no simplemente se quedan con el dinero que tienes. Pero para Putin esto era inaceptable porque estos países están suministrando armas a Ucrania, y eso significa que no puedes transferir dinero a esos países. Y esa es la razón que dieron los abogados de Putin para tomar el control de esta empresa. Muy lógico. La verdadera razón, como todos sabemos, es muy simple.
Putin necesita dinero para mantener su máquina de guerra en marcha, y lo va a conseguir de cualquier manera posible. Por eso los abogados ni intentan inventar una razón legal para justificar el control de las empresas. Simplemente están inventando cosas como Charlie de Siempre está soleado en Filadelfia. Este tipo de cosas en realidad solo van a aumentar en los próximos meses. Porque todas las fuentes de ingresos tradicionales que Putin y sus oligarcas tenían antes de esta guerra se están agotando muy rápido. Hace poco vimos un anuncio de Rusia que apuesto que mucha gente aquí nunca pensó que vería en su vida. Rusia comenzará a importar gas de China después de que el 40% de la capacidad de refinación rusa esté fuera de servicio debido a las sanciones ucranianas. Esto significa que ya no podemos llamar a Rusia la gasolinera del mundo. Necesitamos un nuevo apodo. Este es solo otro ejemplo más de cómo Putin cumple una promesa que hizo al pueblo ruso. Como prometió, ya no son la gasolinera de China, pero siempre hay un giro. Para Rusia, esto es un gran golpe. Como saben, Rusia depende de exportar crudo y productos petroleros para obtener el dinero que necesita. Ahora, aquí es donde quiero explicar un poco cuál es esta situación, porque mucha gente la malinterpreta y comentan aquí abajo que oye, Rusia todavía está exportando petróleo, y tienen razón quienes están comentando eso. Las exportaciones de crudo ruso han aumentado. Eso es porque el crudo es lo que usan las refinerías para convertirlo en productos finales de petróleo. Pero como las refinerías rusas ya no pueden refinar el crudo, simplemente están exportando más crudo. Y no están exportando productos petroleros. Esto incluye gasolina o cualquier cosa que se refine del crudo. Tienen que importar esos productos, lo que realmente genera un problema financiero. Porque aunque el petróleo crudo le está generando dinero al Kremlin, los productos derivados del petróleo eran mucho más rentables porque los márgenes eran mucho mayores cuando exportaban productos petroleros en lugar de solo petróleo crudo. Así que el margen de ganancia que el Kremlin obtenía de sus exportaciones de petróleo ha disminuido. Y eso sin tomar en cuenta que ahora tienen que gastar más dinero comprando productos petroleros como gasolina de países como China. Ahora, por supuesto, esto no es algo que el Kremlin vaya a pagar de su propio bolsillo. Este costo simplemente se va a trasladar a los clientes que compran petróleo para su auto o para cualquier otra cosa que necesiten. Pero, por suerte para los clientes rusos, puede que no tengan que preocuparse tanto por eso, porque las ventas de autos en Rusia están cayendo en picada. De hecho, las ventas de autos en Rusia cayeron casi un 20% en el mes de septiembre. Y el problema es aún más extremo si miras específicamente a los fabricantes de autos rusos. El mayor fabricante de autos de Rusia, Evotevos, vio que sus ventas disminuyeron casi un 25% en el mes de septiembre. Este es solo otro ejemplo más de Putin cumpliendo las promesas que hizo. Él dijo que reconstruiría la Unión Soviética y lo está haciendo frente a nuestros ojos. Pronto, los rusos deberán esperar 10 años para que se fabrique un auto, porque no quedará industria en el país. Esto me recuerda a un chiste que hizo el expresidente Ronald Reagan. Sabes, hay un retraso de 10 años en la Unión Soviética para la entrega de un automóvil, y solo 1 de cada 7 familias en la Unión Soviética tiene automóvil. Hay una espera de 10 años, y tienes que pasar por todo un proceso cuando estás listo para comprar, y luego pagas el dinero por adelantado. Y esto le pasó a un tipo, y esta es su historia, la que cuentan en este chiste. Este hombre pagó su dinero y luego el encargado le dijo, está bien, regresa en 10 años y recoge tu auto. Y él preguntó, ¿por la mañana o por la tarde? Y el tipo del mostrador le dijo, en 10 años, ¿qué diferencia hace? Y él dijo, ¿el plomero viene en la mañana? La Unión Soviética está regresando, y está regresando de una manera muy única. Verás, en Rusia, las empresas no tienen permitido despedir a los trabajadores porque eso se vería mal para Vladimir Putin y la economía que él está tratando de presumir. Eso significa que, en lugar de despedir a los trabajadores, las empresas simplemente están reduciendo los días que trabajan. De una semana laboral de 5 días, ahora, algunas empresas solo están ofreciendo semanas laborales de 4 días. Así, las empresas pagan menos a los trabajadores y aparentan que el empleo en Rusia sigue siendo alto. El problema con este sistema es que los trabajadores tienen que hacer mucho más en un periodo de tiempo más corto.
mientras reciben menos pago. Ustedes pueden ver cómo esto va a causar problemas, ¿verdad? El equipo en estas compañías automotrices no se mantiene bien, lo que causa muchos problemas, lo que lleva a que las ventas bajen y, por supuesto, a que las empresas se queden sin dinero. Esto es lo que ocurre con las automotrices rusas. La más grande hizo algo así hace una semana, y ahora tenemos a la segunda compañía automotriz más grande, despidiendo gente después de probar esta semana laboral reducida. Innovación. Ahora, después de escuchar todo esto, puede parecer que casi todas las industrias en Rusia se están yendo al caño, pero eso no es cierto. Hay un negocio que está en pleno auge. La guerra en Ucrania provoca que el sector de funerales esté en auge. Mientras aumentan las bajas, la industria funeraria rusa crece como nunca. Lo más gracioso de todo esto es, los medios estatales rusos publican estas cifras. Mientras tanto, el Kremlin se niega a aceptar que Rusia ha sufrido 1 millón de bajas en las líneas del frente. Analicemos estas cifras. Según Russia Outlet, el mercado de servicios funerarios del país aumentó un 13% en los primeros 4 meses de 2025, con casi 200 nuevos negocios abriendo para satisfacer esta demanda. No sabía que los países llevaban estos registros, pero escucha estas estadísticas. En abril, los ataúdes subieron 9% y excavar tumbas 15%. Por la manera en que están creciendo estos negocios, tengo la sensación de que los fondos de inversión privados empezarán a comprar funerarias muy pronto en Rusia. Quería obtener respuestas sobre la mentalidad rusa. Vemos estos números y creo que no funcionarían aquí, pero Rusia es muy diferente. El ejército ruso sufre 20.000 muertes de soldados al mes y ha tenido 1 millón de bajas en total. La mitad de esas personas no puede volver al frente por la gravedad de sus heridas. Parece que a Putin no le importa. Pero, simplemente desde un punto de vista humano, tiene que haber un momento en que los ciudadanos rusos empiecen a preocuparse. Rusia está perdiendo rápidamente a sus jóvenes y hombres. Tal vez soy ingenuo y no entiendo la mentalidad rusa. Es ingenuo, pero es la... Si la historia rusa nos sirve de guía, así que puedes aprender que cualquier resultado positivo de la guerra siempre fortaleció al régimen, a la clase gobernante. Ya sea en la Guerra Napoleónica de 1812, o la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra Ruso-Turca de 1877-1878. Así que la victoria siempre fue, ya sabes, el gran impulso para el régimen, y a los rusos nunca les importó el precio. Quiero decir, la Segunda Guerra Mundial fue un desastre. Estas son las pérdidas. Y la calidad de la gestión de la guerra al principio de la guerra es simplemente terrible. Pero el resultado fue victorioso y a nadie le importó. Hoy en día, el régimen de Putin sigue usando la Segunda Guerra Mundial como su mayor logro. Por cierto, si empiezas a preguntarles a los rusos sobre la Segunda Guerra Mundial, muchos, sobre todo jóvenes, ni recuerdan que Estados Unidos y el Imperio Británico fueron aliados. Sin el préstamo y arriendo de Estados Unidos, Rusia no habría sobrevivido el primer año de guerra. Pero simplemente se está perdiendo, así que esto es, ganamos nosotros. El resto no importa, es ignorancia histórica, pero sentimos orgullo de haber ganado. Ahora, por el otro lado, cada derrota, ya sea en la Guerra de Crimea de 1853 a 1856, donde Gran Bretaña, Francia y Turquía vencieron a Rusia. Y de hecho, ya sabes, en Crimea, en suelo ruso, eso llevó a las tan debatidas reformas para abolir la servidumbre. Y también podrías argumentar que las reformas de Alejandro II en 1861-1860, en los años 60, fueron las más profundas reformas liberales que jamás hubo en Rusia. Luego puedes ver la guerra ruso-japonesa en 1904-95, otra derrota, y la revolución en Moscú. Y luego, en realidad, son los disturbios, ya sabes, estaban por todo Rusia. La monarquía hizo una gran concesión y en 1917 obtuvimos la monarquía constitucional. La Primera Guerra Mundial estaba estancada y a Rusia le iba mal. El régimen desastroso colapsó. La guerra mundial en Afganistán y la clara derrota en la Guerra Fría llevaron al colapso de la Unión Soviética. Entonces, no es suficiente asustar a los rusos con las pérdidas,
Y además no olvides que para muchos rusos que están siendo enviados al frente no quedan muchas opciones. Putin está evitando hábilmente la movilización de Moscú y San Petersburgo. Esas dos ciudades están casi intactas. Putin no quiere ningún potencial. No disturbios, pero solo, ya sabes, es el acomodador. Descontento. Solo en las principales ciudades, es como si fueran megapolíticas. Entonces, si ves al ejército ruso, esa es su idea principal. Parte de esto es que han sido reclutados de cárceles, de prisiones, parte de esto de repúblicas nacionales, parte de regiones muy deprimidas. Así que a la gente le están pagando relativamente bien. Y sí, está bien para las familias. Sí, perdimos a uno, pero conseguimos más dinero del que podríamos imaginar. Chao, así que esto no va a durar para siempre. Estoy de acuerdo, hay una masa crítica. Putin puede quedarse sin dinero, ese es otro problema. Eso es para compensar las pérdidas. Ve, sabes, quizá no tengas suficiente, solo un hombre desesperado iría ahí. Pero todavía tiene poder. ¿Y qué? Todavía tiene acceso a personal. ¿Qué podría ser mucho más peligroso para Putin? Y eso es lo que he estado defendiendo. Y desafortunadamente, nunca fue tomado en cuenta por las potencias occidentales. Hay que ir tras las mentes. Necesitas una fuga de cerebros. Putin puede tener unos cuantos millones extra. Soldados para la línea del frente, pero tiene una reserva muy pequeña de ingenieros expertos en computación y financieros, solo ofreciéndoles la oportunidad de salir de Rusia. Y muchos de ellos, por cierto, intentaron irse en 2022, pero Europa y Estados Unidos dijeron, no los necesitamos, tienen que regresar, así que no hay visas. He colaborado con otros opositores rusos como Mikhail Jodorkovsky. Sugerimos una declaración simple, la hicimos en Berlín y la llamamos Declaración de Berlín. Sabes, es un texto largo, pero tiene 3 componentes clave. Para salir de Rusia, alguien debe reconocer públicamente que la guerra es criminal, el régimen ilegítimo y Crimea es Ucrania. Firmar una declaración en Rusia te convierte en criminal y te obliga a irte. Así puedes mudarte a otro lugar. La mayoría que aprovecharía esta oportunidad son ingenieros, expertos en computación y financieros. No son refugiados de Siria o Afganistán. Así que esas son personas que realmente podrían aportar a la sociedad. Y eso es lo que yo llamo, medio en broma, Taiwán ruso. Entonces, ¿qué tal si simplemente tomamos a estas personas y debilitamos la máquina de guerra de Putin? Porque se necesitan ingenieros. Así que tal vez hay cientos de miles de personas así. La máquina de guerra de Putin no se detendría, pero no funcionaría con la misma eficiencia mortal. No, en realidad. Pero para hacerlo tienes que poner tu objetivo estratégico de ganar la guerra. Como dijo a Winston Churchill, gracias por mencionarlo, esto es la victoria, es igual, no importa. Nuestro único objetivo es la victoria. Nadie, ni Biden, Trump, ni líderes europeos se atreven a decir victoria. Siempre es cómo salimos de este lío.